Hola una vez más y saludos cálidos con un maite irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos, de Radio Tribuna de Nueva York, y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi más reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula Partidas y es de mi hermana Maricruz Méndez Val, autora de un libro muy personal, Memorias y Desmemorias de Exilio, de 2007. Hecho con vivencias, recuerdos, sueños, memorias del exilio que nos tocó vivir con nuestro padre Epifanio Méndez Fleitas, y obra que es, en palabras de Gustavo Becker, en la contratapa del libro, un diario íntimo de momentos cumbres y de las más profundas hondonadas. Una confesión hecha en público, una cirugía emocional a corazón abierto, un desnudo del alma y de los más íntimos pensamientos. Fin de la cita. El amor por el arte, la música y la literatura es algo que compartimos todos los hermanos Méndez Val y es, sin lugar a dudas, herencia de nuestros padres. En particular, con Maricruz tenemos, y siempre hemos tenido, gran afición por la literatura y hemos sido desde chicas ávidas lectoras. Es por eso que cuando yo empecé a enseñar en Estados Unidos, primero como estudiante graduada en los años 70 y después ya como profe universitaria a partir de los años 80, Maricruz se convirtió para mí en mi secretaria y asistente a distancia de facto. Y era quien recibía mis pedidos de libros de todo tipo, literatura, lengua, cultura, arte, etc. En general, obras a las que yo no tenía acceso en el norte. Actualmente, y en particular desde que empecé a preparar y publicar los 10 tomos de cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube, Maricruz pasó a ser segunda lectora y correctora de esta serie. Así que cada tomo de mi colección de decallizos literarios fue leído, releído, corregido y editado, no solo por 2, sino por 4 ojos de águila. Pero volvamos a nuestro relato de hoy. Incluido en la antología de escritoras paraguayas asociadas titulada Mujeres en su propia compañía, Cuentos, de 2019, Partidas, como ya se puede adivinar del título, cuenta la historia de varias partidas, pero enfoca principalmente en una, la que parecería ser la última partida del personaje y protagonista principal. Narrada en tercera persona, desde una perspectiva omnisciente, el argumento se desarrolla en torno a un diálogo entre el padre protagonista que se está preparando para una partida más, tal vez la última, y un hijo que trata de persuadirle de que no haga ese viaje. Les cuento que apenas leí Partidas, me dije que Maricruz estaría pensando en papá cuando escribió este relato, en sus varias partidas, y en particular tal vez cuando salió de Buenos Aires rumbo a California, primero en 1978, o cuando apenas llegado a Curitiba en Brasil en 1983 para una reunión de amigos que viajaron de Paraguay, Uruguay y Argentina para encontrarse con él, el gobierno brasilero decidió expulsarlo, me imagino que por razones de seguridad nacional, y tuvo que regresar a California. O quizás aquella partida final, y muy triste, porque sabíamos que era una partida definitiva, cuando volvió de California vía México a Buenos Aires en 1984.
pero mejor dejo ahora que la propia autora nos dé algunos detalles de su relato. Cuando le pregunté a Maricruz si podía compartir con nosotros algo relacionado con la génesis de sus relatos en general y de cómo nace Partidas en particular, aquí va su respuesta y la cito textualmente. Suelen gestarse en los detalles. Me sorprenden las pequeñas escenas cotidianas, las conversaciones que escucho al pasar. Y hay quizá una curiosidad que siempre me acompaña y abre las puertas de la imaginación, aunque también está esa cuota propia, íntima, dolorosa o feliz, que se va guardando hasta deslizarse en alguna página en blanco. Veo que suelo tocar temas recurrentes que han marcado mi vida. Tal vez este cuento, Partidas, trate uno de esos temas que retornan de muchas maneras de mis escritos, dispersos en antologías, revistas y algunos todavía en el cajón o en la PC, y por supuesto en mis poemarios publicados. Y en particular, con respecto a la génesis de Partidas, me agregó: este relato se sitúa entre los años 1978 y 1985, en el exilio de Buenos Aires. No puedo precisar exacto el momento, porque no siempre coinciden los tiempos cronológicos con los emocionales, más cuando tienen significaciones profundas para quien escribe, en este caso yo. Y sí, el personaje padre tiene mucho del mío, y seguramente el personaje hijo de mí. Eran tiempos de las dictaduras militares, y en este contexto el último exilio de mi padre, pues tuvo varios, por eso él mismo se autodenominó desterrado Yoa, desterrado doble. Partía expulsado de la Argentina hacia su nuevo destino, California, Estados Unidos, donde estabas vos con Rey y Eddie. Y después llegaría nuestro hermano Prudencio. Intuíamos que este destierro iba a ser la más dura de las separaciones para la familia, también dispersa. Las partidas han sido una constante en la historia personal y familiar, y ha sido hasta sanador convertirlo en cuentos, relatos perennes, pensando que alguna vez mis hijas y ahora nietos querrían hurgar sobre sus orígenes. Fin de esta larga cita. Le pedí después que nos comente el porqué de su título Partidas. Por ejemplo, ¿por qué en plural y no en singular? Y también si es deliberado o casual nomás el final abierto de su relato. Nuevamente, aquí van sus palabras, su respuesta tal cual. El nombre también fue cambiando. Primero fue en singular, después fue en plural, porque en el cuento se simboliza las diferentes partidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra existencia. Y cada partida, por más que sea para estar mejor, como en muchos casos, es un duelo. Algo muere para que puedan hacer otra cosa, como podría ser la partida del padre-hijo, de su pueblo natal a la ciudad. Claro que hay otros duelos más traumáticos y no necesariamente la muerte física. Y es un final abierto. ¿Acaso sabemos lo que nos depara la vida? En el caso mío, en el caso tuyo, todavía mucha agua corrió bajo el puente antes de la muerte del viejo, como le decíamos cariñosamente cuando hablábamos de él entre nosotros. Para algunos lectores, el final del cuento significará la muerte física del personaje. Para otros, la llegada de la policía para llevarlo ¿dónde? Para otros, no sabemos. Fin de esta cita. Le comenté que me gustó mucho la estructuración de su relato en forma de diálogo entre padre e hijo, con recuerdos vía flashbacks del padre cuando solo tenía 16 años y revivía su partida de la casa paterna. Y le pregunté si quería contarnos por qué optó por esta forma de narrar su relato o si tenía algún propósito específico. Nuevamente aquí van sus comentarios,
sus palabras textuales. Me gustan mucho los flashbacks, porque de hecho es como aparecen los pensamientos en la vida cotidiana y en los sueños, donde todo se mezcla. Podemos estar en el presente y de pronto volar a algún recuerdo, que seguro está muy conectado con lo que nos está pasando en el aquí y ahora. Y como ves, en el cuento hay diferentes partidas con significaciones distintas para cada uno de los personajes, ligados por la historia familiar. Finalmente, mi pregunta recurrente en estas mini entrevistas. Le pregunté que si ella estuviera en mi lugar presentando su propio relato, ¿qué les diría o agregaría a los oyentes de la radio, de Buenos Aires o también de Nueva York, para que comprendan mejor su texto Partidas? Y a esto me contestó así. Nuevamente su respuesta, palabra por palabra. Creo que es poco lo que puedo decir, porque precisamente los oyentes de Buenos Aires, Nueva York, como de otros puntos lejanos a nuestro país, conocen tal vez más que yo lo que encierran las partidas, que se dan por muchas razones, pero que en determinado momento mueven los cimientos afectivos, emocionales de cada uno de nosotros. Siempre digo, hay que escribir o cantar lo vivido. Es como un ejercicio de sanación permanente. Fin de todas las citas. Y ahora sí, creo que con estos comentarios, y en particular los de la propia autora, ya están bien preparados para escuchar el audio número 2 que sigue y disfrutar de Partidas de Maricruz Méndez Val. Y aquí va el cuento de Maricruz Méndez Val, titulado Partidas. La cama crujió levemente cuando el hombre se sentó. Él llevaba sobre los hombres la sabiduría milenaria de su tierra, en su mirada la energía propia de una raza. Entonces sorbió tranquilo el silencio de ese cuarto en penumbras. Todo estaba listo. Sus 2 trajes en la maleta, la ropa interior en el bolso y el abrigo lo llevaría en la mano. Después de todo, pensó, en viajes como este hay que ser precavido. Sus libros de cabecera, grabaciones musicales, algunos documentos imprescindibles estaban embalados rigurosamente. Había obviado por prudencia aquellos de contenido político. Sería lo primero en despachar al llegar al aeropuerto por si hubiese algún inconveniente, se dijo el hombre, cuando alguien, en forma intempestiva, abrió la puerta y espantó al silencio. ¿Por qué te vas? Mamá me dijo, gritó, mientras el golpe de la puerta retumbó en toda la casa. ¿Por qué permitís que te venzan? Balbuceó una garganta suplicante. El hombre observó con detenimiento ese rostro tan semejante al suyo a medida que un frío glacial le calaba los huesos. Afuera, una ráfaga otoñal jugaba con las hojas de los árboles y a su paso invitaba a danzar prometiéndoles la libertad. Adentro, el corazón herido del hombre recogía, impotente, el reclamo de su hijo. Sus dedos se detuvieron por un instante en el pelo rojizo del joven, quien se desprendió abruptamente y giró sobre sus talones hacia la ventana, con los brazos cruzados como desafiándolo. El hombre entonces tambaleó en el recuerdo, para retroceder justo cuando cumplía 16 años. Papá, quiero irme a la ciudad. El campesino miró al adolescente sin comprender demasiado. Maenapá, mi hijo. ¿Para qué, mi hijo? Quiero estudiar. Tragó saliva y habló de corrido. Don Ramón me dijo que va a hablar con su cuñado, propietario de una pensión allá. Don Ramón dice que el cuñado está buscando una persona de confianza para atender la pensión de noche. Yo sería esa persona. Así puedo estudiar de día. Observó que el campesino tomaba su tereré sin mediar palabra. Aprovechó la pausa
para decir todo de una buena vez. Voy a poder ahorrar para mandarles algo de plata, aliviar así un poco los gastos de ustedes. También estoy pensando en mis hermanas, papá. De a poco podré ayudarles para el estudio. Ellas serán alguien, te prometo. No quiero que terminen limpiando pisos de casas ricas. Y miró a su mamá, quien en ese momento bajó la vista entrelazando sus manos ásperas de trabajadora. De algo estaba seguro, la esperanza también puede ser de los pobres. El cielo tronó repetidas veces en respuesta, imitando una carcajada ruidosa, hasta que poco a poco su cuerpo de algodón se puso rojo de tanto reír. Y la risa terminó en lágrimas. En tanto las abultadas gotas descendían vertiginosamente en la tierra seca y la cosecha perdida, el campesino resignado ordenaba a su mujer preparar el equipaje y algo de comida para el viaje del primogénito. Al día siguiente, al amanecer, 6 personas guardando la tristeza en el andén de una estación representarían una escena de despedida. El padre bendijo al hijo, la madre lloró sin querer, le colgó al cuello el rosario de la abuela. Las 3 hermanas besaron al hermano y le desearon suerte, tanta como para que les enviara regalitos de la capital, o tal vez un novio. El muchacho subió al tren con los sueños a cuestas, dejó la gastada maleta en el asiento y se asomó a la ventanilla. El gusano de hierro empezó a moverse lento, suficiente para distinguir los pañuelos desplegados al viento, cada vez más pequeños, suficiente para elevar una oración por uno más que se le iba del pueblo. En la memoria del hombre, los recuerdos retumbaban al igual que en su pecho las palabras de su hijo. «¿Por qué no decís algo?», exclamó. «¿Para qué te vas justo ahora, papá?». Cayendo de rodillas ante su padre y apoyando la cabeza sobre su regazo. «No me dejes solo, no te vayas», suplicó. El hombre volvió a acariciar esos mechones rebeldes y calló. Es difícil aceptar los designios de Dios, pensó. «Quiero ir con vos», insistió con un golpe seco en la mesita de luz. «No podés, es a mí a quien buscan», expresó con tono firme pero sereno. La ventana recibió el impacto, se abrió de par en par, sin pedir permiso penetró la lluvia tormentosa. «¿Ir conmigo?», pensó el hombre. ¿Cómo explicarle que todavía no era tiempo? Otros viajes esperaban a esos jóvenes años. El hijo adivinó el pensamiento del padre, se levantó, sacó del bolsillo del pantalón un papel arrugado y lo arrojó sobre la cama. «Esta carta la escribí para vos», dijo. Se mordió los labios y recorrió con la mirada por última vez el perfil de su progenitor. Dirigió sus pasos a la puerta y con un portazo despidió a su padre. El corazón del hombre latía aceleradamente una vez más. Era ya muy tarde. De un momento a otro vendrían por él. Su vuelo esperaba. La partida era inminente. Estiró el brazo derecho hasta recoger la carta. Con sumo cuidado desopló el papel. En letras grandes y tinta roja asomaron los anhelos del joven. No pudo contener la emoción. Se reconoció en tanta rebeldía esperanzada. Su hijo le contaba que había decidido partir en 2 años, apenas terminara su carrera de médico. Se mudaría al pueblo donde una vez habían representado aquella escena de despedida tantas veces evocada en la mesa familiar. La mejor manera de honrar su profesión era servir a la gente. Quería que su padre, ejemplo de vida, fuese el primero en saberlo y compartiera también el soñado día.
El hombre sacó su orgullo extendido al infinito. Consideró que podía viajar en paz. La sangre joven, desde su propia historia, seguía el camino abierto sin olvidar sus orígenes. Dejó la carta a un costado, muy despacio se fue incorporando y se acercó a la ventana. Miró a lo lejos. Se preguntó por qué estaba tan solitaria la calle. Con prolijidad cerró los postigos. En eso, un golpe seco le sobresaltó. No pudo distinguir si era en la puerta o venía de adentro. La respiración entrecortada de las noches se hizo presente, el dolor. En la última consulta, el médico había evaluado la posibilidad de otro preinfarto. Llegó la hora. Se acomodó el nudo de la corbata, presuroso se dirigió a la cama. Dolió más el segundo golpe, aunque tuvo el tiempo exacto para recostarse en la almohada. La mano buscó el rosario antiguo en el cuello. Al tercer golpe, cuando el pecho estallaba, dijo: «Pueden pasar». Se abrió la puerta, 2 uniformados entraron. El hombre les sonrió y definitivamente emprendió la partida. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Maricruz Méndez Val. Esta información proviene, en general, de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en 2021. Maricruz Méndez Val nació en Asunción en 1955. Poeta, narradora y ensayista. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, del PEN Club y de la Sociedad de Escritores del Paraguay, e integrante del Círculo Literario Yapay, Maricruz Méndez Val es autora de Memorias y Desmemorias de Exilio, de 2007, ensayo testimonial, Algunas mujeres de nuestro tiempo, 2012, entrevistas a mujeres del Mercosur, Entre Dunas, 2019, poemario, Encierros, 2021, poemario, Al Borde, 2023, poemario, y Fronteras Hilvanadas, 2025, también poemario. Es coautora también con Alejandra Sicuot de Cuentos de Desventuras para escribirles otro final, de 2010. Adaptación teatral de Cuentos del 47 y de la dictadura, de Lita Pérez Cáceres. Tiene además poemas y relatos incluidos en antologías literarias y libros colectivos nacionales y extranjeros, como en Revista del PEN Club del Paraguay, Arte y Cultura, Revista Ñengatú, Analítica del Sur, Psicoanálisis y Crítica, 18 Festival Mundial de Poesía de Venezuela, Esto, Palabra, Eres, Resistir, Poesía Latinoamericana, edición digital, y en varias antologías de EPA, entre ellas en Mujeres en su propia compañía, Memorias y escritos de primavera, 25 años escribiendo juntas, Memorias y escritos de verano y Huellas de mujeres.